avanzar con el último laboratorio, ¿ya? El ensayo de corte directo, debido a que es un poquito cansador, ¿ya? 2 horas de corrido sería muy tedioso, entonces lo vamos a hacer en 2 clases. Entonces, ¿para qué hacemos el ensayo de corte directo? Técnicamente el ensayo de corte directo me determina lo más importante, que son los parámetros de resistencia de un suelo, ¿ya? En los que se destaca tanto la cohesión como el ángulo de fricción. Y eso ustedes lo pueden ver ahí esquematizado en el gráfico de la derecha, ¿ya? Ahí tenemos 3 puntos de la prueba del ensayo de corte directo, ¿ya? Entonces, vamos incrementando la tensión, y a medida que se incrementa la tensión, también se incrementa el esfuerzo de corte. Sobre el eje de las X se puede ver el esfuerzo sigma o la tensión normal, y sobre el eje de las Y el esfuerzo de corte, ¿ya? O tau. Entonces lo que se hace es aplicar un esfuerzo normal y ver la resistencia máxima al corte con ese esfuerzo normal. Luego se incrementa el esfuerzo normal y se ve la resistencia máxima al corte, y así sucesivamente. Con 3 puntos se puede determinar la línea para poder obtener el ángulo de fricción. Y en el caso de que el suelo tuviera cohesión, también sobre el eje de las X, donde la línea que intersecta los 3 puntos hiciera contacto con el eje de las Y, o con el eje donde va el esfuerzo de corte, ahí estará ubicado el valor de la cohesión, ¿ya? ¿En qué consiste el ensayo? Básicamente, aquí se va a aplicar carga, así como lo que hemos visto en el ensayo de consolidación. Aquí se colocará estas pesas y se aplicará un esfuerzo normal sobre el suelo. Como la caja de corte está compuesta de 2 partes, donde se coloca el suelo, entonces con este equipo se va aplicando un esfuerzo de tracción. O sea, un lado, el lado de abajo queda fijo y el lado superior se desplaza, ¿ya? Entonces vamos aplicando el esfuerzo de tracción, vamos empujando la parte superior mientras la parte inferior queda fija. Con eso nosotros determinamos el esfuerzo de corte. Como el esfuerzo normal es constante y queremos determinar el esfuerzo de corte máximo, entonces de esa manera se pueden formar los gráficos eh, para el diagrama de esfuerzo normal versus esfuerzo de corte, y obtener los parámetros de resistencia de un suelo, que son la cohesión y el ángulo de fricción, ¿ya? Este es uno de los ensayos más importantes que hay en la mecánica de suelo, claro, sacando o poniendo por encima el ensayo de corte triaxial, que básicamente es un ensayo más preciso en los que se puede replicar las condiciones en las cuales trabaja o va a estar trabajando el suelo. Corte directo, lastimosamente, por sus limitaciones, no se puede mucho ejemplificar o mucho materializar las condiciones de trabajo del suelo. Pero también es un ensayo que funciona muy bien a la hora de obtener valores precisos, especialmente si hablamos de arena, ¿ya? Lo que lo caracteriza al corte triaxial, que es el otro ensayo, si nos da el tiempo lo vamos a avanzar, pero no se los voy a pedir como informe de laboratorio, es que alguna vez les dije que las arcillas a diferente grado de saturación varían sus propiedades. Entonces, eso es la ventaja del corte triaxial, que se puede replicar las condiciones en las cuales va a estar sometido. Corte directo es válido para arena, ya, debido a que no importa si se encuentra completamente saturado o con un contenido de humedad bajo, la arena va a seguir manteniendo sus condiciones de resistencia de ángulo de fricción y cohesión, si es que presentara cohesión también. La resistencia al corte de una masa de un suelo es la resistencia interna por área unitaria que la masa del suelo ofrece para resistir la falla y el deslizamiento a lo largo de cualquier plano dentro de él. El estudio de la resistencia al corte es necesario para analizar los problemas de estabilidad de taludes, por ejemplo, capacidad de carga en zapata, ¿ya? Presión lateral sobre estructuras de retención de tierra, etc.
Para la mayoría de los problemas de la mecánica del suelo es suficiente aproximar el esfuerzo cortante sobre el plano de falla como una función lineal del esfuerzo normal del cuerpo. Esa formulita que vimos viendo en el ensayo de penetrómetro de bolsillo y en el ensayo de corte con veleta, no sé si ustedes la recuerdan, ¿ya? En la cual asumíamos que el esfuerzo de corte es igual a la cohesión más el esfuerzo normal por la tangente del agua. El ensayo de corte directo consiste en hacer deslizar una porción de suelo respecto a otra a lo largo de un plano de falla predeterminado mediante la acción de una fuerza de corte horizontal incrementada, mientras se aplica una carga normal al plano de movimiento. Este ensayo nos permite encontrar la cohesión y el ángulo de fricción. Es lo que les venía explicando al principio cuando vimos la imagen. ¿Ya? Entonces, el esfuerzo normal se aplicará acá. Estas cargas se colocan aquí, se genera un brazo de palanca 1 en 10, entonces si aquí se coloca 1 kilo, se estará transmitiendo 10 kilogramos a la masa del suelo como esfuerzo normal. ¿Ya? Y luego, cuando se refiere al desplazamiento horizontal, será acá. ¿Ya? Esto empezará a generar un empuje y nosotros iremos midiendo la fuerza cortante con la que se desplaza. Básicamente en eso consiste el ensayo de corte directo. O sea, ese es el mecanismo de procedimiento. ¿Cuál es la desventaja del corte directo? De que nosotros asumimos el plano de falla y no ocurre eso en el ensayo de corte triaxial, ¿ya? En el ensayo de corte triaxial, debido a que nosotros simulamos, por así decirlo, las condiciones del suelo, se ejerce una presión de poros, se ejerce una presión de un fluido que representa la presión de los suelos de las capas superiores. Entonces ahí el suelo va a fallar por el plano de falla más débil, ¿ya? O sea, del sentido que el suelo tenga menor, o sea, soporte menor tensión, ahí estará el plano de falla. En nuestro caso, el corte directo se asume el plano de falla porque nosotros aplicamos un esfuerzo horizontal. Entonces, siempre ya va a estar determinado, predeterminado el plano de falla en el ensayo de corte directo. Ahí pueden ver los equipos que se utilizan, o la cámara, o perdón, mejor dicho, la caja de corte directo. ¿Ya? Si se fijan, lo que les decía, consta de dos secciones. ¿Ya? Una que va a quedar fija, que es esta, y esta que va a la parte superior. ¿Ya? Esa será la que se desplaza. Hay tanto en sección circular como en sección rectangular. ¿Ya? ¿De qué depende mucho encontrar la sección adecuada? Más que todo de las cargas que tengamos nosotros. Para la equivalencia de cargas que usan los americanos, libra, es más práctico trabajar con una sección circular, ¿no? Para nosotros, debido a que usamos el sistema internacional, o sea, las cargas son kilogramos, entonces es más práctico o más fácil utilizar secciones cuadradas. ¿Ya? Estos pistones de carga que ven aquí, que son muy similares a lo que han visto en consolidación, es lo mismo, tiene el mismo objetivo que en consolidación. Centrar la carga normal para que se aplique y se distribuya uniformemente. Ambas cuentan con piedras porosas, que son estas que ven acá, que parecen cerámica. ¿Ya? Estas placas o ranuradas o no ranuradas también, dependiendo si se va a mantener una condición de drenaje o no en el ensayo de corte. ¿Ya? Entonces, se utilizarán placas ranuradas si se va a permitir el drenaje, placas no ranuradas si no se va a analizar o no se va a hacer un ensayo drenado. Ahí tenemos un esquema de cómo funciona ya la caja de corte directo, lo que les decía. Las pesas para presión normal, ¿ya? La palanca puede ir de 1 a 5, de 10 a 1, dependiendo del fabricante. El yugo, que es lo que va a hacer que se transmite la carga o el esfuerzo normal, ¿ya? Un gato de carga movido por un motor eléctrico y una caja de velocidades. Aquí hay un parámetro muy importante en lo que es corte directo.
¿ya? Dependiendo del tipo de suelo, va a variar la velocidad del ensayo. No es lo mismo hacer un corte directo en una arena que hacer un corte directo en una arcilla o un limo, ¿ya? O un material compuesto por ambos. Dependiendo del tipo de material, la velocidad del corte va a ser diferente. Es por eso que debe haber o se debe regular las velocidades. Antiguamente, hace muchos años, era muy complicado hacer ensayo de corte directo porque no se contaba, no siempre se podía contar con un motor, entonces tenía que ser de manera manual. Entonces se descartaba mucho la posibilidad de hacer un corte directo para arcilla, ya porque era bastante lento el ensayo. Entonces aquí ya vemos en el interior de que consta la caja de corte directo, ¿ya? Dependiendo de la condición que se va a trabajar, puede ser que se encuentre saturado, entonces vamos a tener que llenar la caja con agua, ¿ya? El dispositivo de tracción que será lo que hará que empuje la parte superior y se genere ese deslizamiento horizontal, ¿ya? Piedra porosa tanto por la parte superior como por la parte inferior de la muestra, ¿ya? Y debe haber un dispositivo para medir el esfuerzo de corte. En equipos antiguos se utilizaba un anillo de carga, ¿ya? Los equipos modernos se utiliza una celda de carga y se utiliza transductores de deformación. Directamente pasa a la computadora y ahí quedan registrados los datos. Lo único que tiene que hacer el operario es regular la velocidad para que sea una adecuada en función al tipo de suelo. Ahí está el equipo que les decía. Si bien este es automático, es bastante complicado el análisis aquí porque aún consta con un anillo de carga, ¿ya? Eso ya en un equipo electrónico eso ya no debería existir. Directamente debería ser una celda de carga que eso lleva transmita al software y ahí directamente se queden registrados los datos. El deformímetro tampoco ya debería usarse en un equipo electrónico, debería ser un traductor de deformación porque es más preciso. En este caso nosotros aquí tendríamos que hacer las lecturas de todas formas por si hubiera algún problema en la máquina. ¿Ya? El ensayo en síntesis básicamente funciona así. El esfuerzo normal aplicado con las cargas que vamos a colocar acá, ¿ya? Ahí está la caja de corte. La parte inferior va a quedar fija, la parte superior se va a desplazar debido al empuje que genera eh, acá el equipo, ¿ya? El traccionamiento mecánico. Entonces habrá un esfuerzo de corte y la sección se va a ir disminuyendo. Entonces nosotros vamos a ir midiendo el esfuerzo. ¿Pero qué el esfuerzo de corte va a incrementar? Porque la sección que une al suelo va a ir disminuyendo mediante se incrementa el empuje y porque el empuje irá siendo mayor cada vez, ¿ya? Por eso es que incrementa el valor de esfuerzo de corte. Vamos teniendo menor área, menor sección de contacto. Vamos otra vez con el equipo de corte, ya esto es uno más automático, en lo que les decía, ¿ya? Entonces aquí está el motor que hace que se accione el equipo, un deformímetro, ¿ya? Que también a su vez es un LVDT porque va directamente enlazado a un software o a una computadora, ¿ya? Ahí está la celda con la cámara de corte, eh, el aparato para poder colocar las pesas o las cargas, ¿ya? Un panel digital para que ustedes regulen la velocidad del ensayo. Recuerden que en función al tipo de suelo habrá diferentes velocidades. El instrumento más empleado para hacer el ensayo de resistencia al corte, obviamente recibe el nombre de aparato de corte directo, ¿ya? Este instrumento debe presentar las condiciones idóneas para aplicar esfuerzos normales en las caras de la probeta y ser capaz de aplicar una fuerza de corte o cizalladura a la misma probeta, a lo largo de un plano de corte paralelo a las caras, midiendo además el desplazamiento sufrido. Lo normal es ensayar tres o más muestras bajo diferentes cargas normales, determinando así la resistencia al corte, el desplazamiento y las propiedades de resistencia a partir del envolvente de Morcol.
Generalmente no se hacen los círculos de mora en corte directo. Eso es más que todo para corte triaxial. ¿Ya? La muestra de un suelo se deformará con la aplicación de una fuerza a velocidad controlada, generando un plano de ruptura. Mediante este ensayo podemos determinar de una forma más o menos rápida las propiedades de resistencia de los materiales, ya sea drenados y consolidados. Dentro de esto se pueden realizar diferentes tipos de ensayos: consolidado no drenado, eh, consolidado drenado, consolidado no drenado, no consolidado no drenado. ¿Ya? Entonces, esas serán las variaciones del ensayo de corte directo. ¿Ya? Tenemos el ensayo no consolidado no drenado. ¿Ya? El corte se inicia antes de consolidar la muestra bajo la carga normal. ¿Ya? Si el suelo es cohesivo y saturado, se desarrollará un exceso de presión. El ensayo consolidado no drenado se aplica la fuerza normal, se observa el movimiento vertical del deformímetro hasta que pare el asentamiento antes de aplicar la fuerza cortante. El ensayo no consolidado, perdón, el ensayo consolidado no drenado técnicamente es aplicado a arcillas también. El ensayo consolidado drenado, la fuerza normal se aplica y se demora la aplicación del corte hasta que se haya desarrollado todo el asentamiento. Se aplica a continuación la fuerza cortante tan lento como sea posible para evitar el desarrollo de presión de poros en la muestra. Para suelos no cohesivos, como ser arena, hagamos la variante que hagamos de estos tres tipos de ensayo, ya sea saturado o no saturado, consolidado o no drenado, entonces, o se incremente, se haga una velocidad más rápida o más lenta el ensayo de corte, el resultado tiene que ser prácticamente el mismo. ¿Ya? No se puede generar presión de poros en una arena. Debido a su alta permeabilidad, entonces se va a disipar rápidamente. No ocurre eso en materiales cohesivos. Ahí los parámetros de resistencia del corte del suelo van a estar muy influenciados por el método de ensayo y por el porcentaje de saturación. Recordemos que en función al porcentaje de saturación va a ir perdiéndose la cohesión de la arcilla. ¿Ya? Al igual de que mientras más saturada se encuentre, va a tener menor resistencia al esfuerzo normal. Entonces, varía todo ahí. ¿Se puede hacer ensayo no consolidado, no drenado de una arcilla? Sí. Hay que analizar en qué condición va a trabajar en el terreno del suelo. ¿Ya? El ensayo consolidado no drenado también puede ser aplicado si es que nunca se llegara a saturar la arcilla, pero, por ejemplo, en el caso de una zapata, ¿ya? En una zona alta donde no llueva mucho, entonces se puede considerar no drenado, pero hay que considerar la consolidación. ¿Ya? Obviamente la arcilla, al sufrir presión por la cimentación, va a ir achatándose, así como hemos visto en el ensayo de consolidación, va a haber una reducción del volumen de vacío. ¿Ya? Pero puede ser que nunca se encuentre completamente saturada, uno por ser o estar en una zona muy alta o ser una zona donde no llueva prácticamente. Entonces el nivel freático nunca va a llegar al nivel del suelo de la arcilla. Entonces ahí se podría analizar como un ensayo consolidado no drenado. Y bueno, un ensayo consolidado drenado es que en algún momento la arcilla se puede saturar debido a que sea una zona donde llueva mucho o el nivel freático sea muy, muy bajo. Entonces ahí se podrá analizar o se tendrá que analizar la condición consolidada de drenado. ¿Ya? Bueno, para tener un poquito más para no hacerlo tan largo, de la otra clase vamos a explicar el procedimiento. Les voy a mostrar un video para que tengan un poquito de información o cómo se llega a hacer la consideración de si un suelo va a trabajar en condición drenada o no drenada.
Hola, bienvenidos nuevamente a nuestra sección de tipeo técnico. Muchísimas gracias por escucharnos. En esta oportunidad quisiera hablar de resistencia al corte de un suelo, específicamente de la resistencia al corte drenada o sin drenar. El planteamiento de este vídeo es qué resistencia al corte debemos emplear en el análisis geotécnico, si la drenada o la sin drenar. ¿Por qué esto es importante? Porque para cada una se proporciona una resistencia que es completamente distinta a la otra y la selección de la resistencia equivocada puede producir un desastre. El ejemplo clásico es el siguiente. Tenemos el ingeniero A que está en la obra dedicado a la producción y el ingeniero B que está en la obra dedicado a la interventoría o la inspección de la obra. Para el ingeniero A, el comportamiento del relleno de ese terraplén es drenado. Para el ingeniero B, el comportamiento del terraplén es no drenado. Entonces, esperamos que después de este vídeo ustedes tengan los criterios para tomar la decisión correcta y elijan una u otra resistencia. Y ahora un mensaje de nuestros patrocinadores, que en este caso somos nosotros mismos. Por favor, visiten nuestro canal desde el punto de vista geotécnico en esta hora o canal de YouTube. Está eso ahí a la foto, estamos transmitiendo en vídeo, si la drenada o sin la drenar, para el análisis geotécnico de un proyecto. En principio, cualquier suelo puede comportarse de una manera u otra, dependiendo de dos aspectos, de la velocidad de la carga y de la permeabilidad del suelo. Esto nos genera una gran distinción. En principio, tenemos que entonces separar los materiales entre materiales gruesos y materiales finos, y ambos separados de una forma muy clara. ¿Por qué? Porque los materiales gruesos, compuestos por arenas y por gravas, y los materiales finos, compuestos por materiales de tipo de limos y arcilla, tienen una permeabilidad muy distinta. Los materiales gruesos tienen una alta permeabilidad, mientras que los finos tienen una baja permeabilidad. De la misma forma, a los materiales gruesos los consideramos normalmente drenados y los materiales finos los consideramos normalmente no drenados. No obstante, si la velocidad de carga es muy rápida, puede haber algunos materiales gruesos cuya permeabilidad haga que se comporten como materiales no drenados. Habiendo hecho esta salvedad, seguimos adelante. Vamos entonces a pensar en que la velocidad de carga es sumamente importante y la permeabilidad. Con esos dos aspectos en la mano, podemos tomar una decisión de qué tipo de análisis debemos utilizar. Vamos a tratar de explicarlo ahora de una forma sencilla con un ejemplo. Vamos entonces a explicar el fenómeno de la siguiente forma. Vamos a colocar un suelo que está completamente saturado, quiere decir que el nivel freático está además a nivel de la base y ese es el estado de tensiones de un pedazo de suelo. Ese suelo está en equilibrio, con lo cual tenemos la condición de reposo y como está en equilibrio tranquilamente, está por debajo de la línea de falla. Entonces, si el suelo es drenado y puede fluir el agua libremente, al colocar una zapata aumenta la tensión vertical y horizontal, con lo cual el círculo de Moore aumenta de diámetro y se desplaza a la línea hacia el lado derecho. Entonces, por la naturaleza de este tipo de materiales drenados, este suelo cumple con unas características muy interesantes. La transferencia de la carga del exceso que se produce por la zapata va directamente a los granos del suelo. Y aquí, entre el círculo de Moore último de ese material y la distancia a la línea de falla, es lo que denominamos vulgarmente como factor de seguridad. Vamos a aplicarlo desde otro punto de vista. Colocamos entonces la carga a medida que vamos ejecutando la obra y tenemos el elemento del fin de obra. Vemos como la carga vertical en esfuerzos totales va aumentando. A partir del fin de la obra la carga no cambia, con lo cual tenemos una línea horizontal. Este es un gráfico en el cual tenemos tiempo en la línea horizontal y las cargas en la línea vertical, las tensiones en la línea vertical. Ahora, la presión de poros, como el material es drenado y fluye libremente, se mantiene constante. Es decir, cuando aplicamos un exceso de carga, no hay cambio en la presión de poros. Por lo que el material recibe toda la carga en sus elementos de particulados que están dentro y el estado de esfuerzos aumenta con el tiempo hasta que llega a la línea horizontal. Como vemos, este es el comportamiento típico de un suelo drenado, que el agua puede abandonar sus poros libremente. Vamos ahora a ver el otro caso en el que tenemos un suelo, iguales condiciones, el nivel freático, grado de saturación igual a 1, y en este caso es no drenado.
Vamos a hacer el mismo ejemplo. Vamos a colocar su círculo de Moore y vemos el estado de reposo de ese material. Si nosotros colocamos entonces una zapata y la construimos suficientemente rápido, ocurre que el círculo de Moore se desplaza hacia la derecha, pero no aumenta de diámetro. Y eso ocurre porque toda la carga en exceso es recibida por el agua. Vamos a explicarlo de la siguiente forma. En el caso no drenado, tenemos aquí la carga de la ejecución de la obra y vamos a llegar al momento de la fin de la obra. Este diagrama es igual que el anterior para que puedan comparar uno con otro. Cuando nosotros colocamos la carga, esa carga es totalmente absorbida por el agua, con lo cual la depresión de poros aumenta y al aumentar, como no puede fluir esa agua fuera de ese elemento, no hay cambio en las tensiones efectivas, con lo cual en ese periodo de tiempo ese material se considera no drenado. Ahora bien, a partir de que el material entra completamente en carga y llega el momento de que no colocamos más carga, esas tensiones de poros se tienden a disipar y con el tiempo se equilibran, con el cual pasamos a la condición drenada. Y normalmente el cambio de presión de poros suele ser igual al cambio en las tensiones efectivas. Entonces, a largo plazo, todos los materiales se comportan como materiales drenados. Es en el corto plazo y por efecto de la permeabilidad que no lo hacen. Vamos entonces a explicarlo un poquito más para profundizar sobre lo que pasa con los materiales no drenados. Imaginémonos que nos tomamos 3 muestras de un material que tiene la misma estructura, que está a las mismas condiciones y hemos extraído 3 muestras, le llevamos al laboratorio para hacerle un ensayo de compresión triaxial, sin un ensayo C de confinado no drenado. Esta sería la línea de falla drenada y aquí tenemos el primer ensayo en el cual aplicamos una carga alrededor de la muestra y después aplicamos un esfuerzo adiabatórico o una carga vertical hasta que se rompa. Este es el círculo de Moore que obtenemos en ese ensayo. Si nosotros cogemos la muestra número 2 y volvemos a hacer el ensayo aumentando la presión horizontal, el círculo de Moore se va a desplazar a la derecha, pero la diferencia y la resistencia que va a tener el material va a ser exactamente la misma. Y si lo volvemos a incrementar, vuelve a ocurrir lo mismo. Esto pasa porque toda la tensión en exceso originalmente es recibida por el agua, con lo cual la resistencia al corte sin drenar es la que manda en este problema. No aumenta los esfuerzos efectivos. Y este es el caso en el cual tenemos la línea de falla no drenada en comparación, fíjense ustedes, con la línea de falla drenada. Y es el caso que, para que sepan, que todos estos círculos de Moore, independientemente de la presión horizontal que le pongamos a la muestra, da el mismo resultado. Este es el caso de la resistencia al corte sin drenar, donde tenemos el Φ 0. Y esa es la línea de falla no drenada. Entonces, amigos, hemos visto que la velocidad de carga es muy importante, que la permeabilidad del suelo es sumamente importante y eso nos genera la diferencia entre los suelos gruesos y los suelos finos. Para ello hay que tomar en cuenta que los gruesos son las arenas y las gravas, los finos son los limos y las arcillas, la permeabilidad alta se la adjudicamos normalmente a los suelos gruesos y la permeabilidad baja se la adjudicamos normalmente a los suelos finos. No obstante, puede haber un suelo que tenga un caso drenado, que el ciclo de carga sea muy rápido y la permeabilidad no deje evacuar el agua a una velocidad suficiente, con lo cual hay que utilizar la resistencia al corte sin drenar, hasta en el caso, por ejemplo, de unas arenas sucias con limos. En el caso de los finos, casi siempre es el caso de no drenados. Ahí no hay mucha distinción ni ninguna diferencia. Bueno, amigos, espero que esto les haya sido útil. Acuérdense de los 2 aspectos importantes de esta presentación. Para elegir drenado o sin drenar, hay que elegir la velocidad de carga y entender la permeabilidad del suelo donde estamos. Muchísimas gracias por su atención. Bien, ¿alguna pregunta que quisieran hacer?
¿Ninguna? Ya. Entonces, vamos a continuar la otra clase. Conceptos sobre cuándo o dónde se trabaja en condiciones drenadas. ¿Ya? ¿Qué es lo que obtenemos? ¿A qué se refieren con los parámetros de resistencia de corte, tanto la cohesión como el ángulo de fricción? Bueno, finalmente conocer cómo es el comportamiento del equipo de corte directo. ¿Ya? Cómo es el procedimiento del ensayo. Entonces, si no hay ninguna pregunta o consulta, nos vemos el próximo miércoles. ¿Ya? Entonces, eso sería todo por hoy, Juan.